Entonces, en el video de hoy, en el live de hoy, te vamos a compartir un poco qué es lo que no es el propósito y por qué justamente te hemos puesto este título de que no tenés propósito. Literalmente, familia, yo creo que la mejor manera de empezar a encontrar alivio, claridad, es cuando yo puedo ponerle palabras a aquello que estoy haciendo, siendo o teniendo, ¿no? O sintiendo. Y el propósito no es la excepción. Cuando yo no sé poner en palabras cuál es mi propósito, empiezo a entrar en crisis. Y muchas personas, en el afán de ponerle palabras al propósito, confunden el concepto con otras cosas que no son el propósito de vida. Empezando porque el propósito de vida es un enorme porqué detrás de todo lo que haces. Es tu gran porqué. Y muchas personas ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? Ni siquiera se cuestionan el por qué hacen las cosas, por qué trabajan en lo que trabajan, por qué comparten con las personas que comparten, por qué eligieron la pareja que eligieron, por qué razón creen que son de determinada manera. Hay personas que no se lo cuestionan. El primer paso para conectar con un verdadero propósito es cuestionarte por qué haces las cosas que haces, por qué sos como sos, por qué tenés lo que tenés. Es la primera parte, cuestionarse. Si te estás cuestionando, ya empezaste bien. En segundo lugar, es que no te confundas, porque muchas personas piensan que hacen lo que hacen por motivos que son efímeros, que literalmente duran lo que dura una meta de un par de meses o un par de años. Por ejemplo, piensan que su propósito de vida es convertirse en millonarios, o que su propósito de vida es comprarse una casa, o viajar a cierto lugar, o tener un auto, o tener un hijo. Y yo te digo la verdad, todas esas cosas suenan muy bonitas, pero no son un propósito. Esos son objetivos, metas de vida, que está perfecto que las tengas, pero no son tu propósito. Incluso el propósito, tu gran porqué, es en realidad lo que está encima de todas esas metas y objetivos que vos te coloques en la vida. Tal cual, me gusta esto que traes porque en esto que nosotros hablamos del propósito, algo que también la gente malentiende, de que cuando uno vive en propósito la gente suele creer de que todo es viento en popa, sin embargo siguen habiendo conflictos por mucho en propósito que uno viva. Entonces me gusta esto del gran porqué, porque dice la frase de que quien tiene un gran porqué puede soportar casi cualquier cómo, y es algo fundamental que uno tiene que saber desarrollar para poder vivir de su propósito. Porque van a aparecer momentos, no sé, de duda, de conflicto, donde aparezcan situaciones familiares, personales, del mismo proyecto, de lo que fuera, que vas a tener que saber sobrellevar para poder seguir continuando hacia ese propósito. Hemos tenido que nosotros tomar decisiones irrevocables, decisiones de soltar todo lo que habíamos construido, de quemar todos los barcos para dedicarnos 100% de lleno a esto. Pero ¿por qué hemos sido capaces de soportar esos cómodos, de soportar esas situaciones adversas, de soportar esos conflictos? Porque teníamos un porqué claro. Entonces, como bien dice Steffi, tener ese gran porqué que es como la cima de la montaña, ese lugar en el que no se llega nunca, o sea, es como simplemente un faro que te guía y que cada meta que uno se va colocando, el hecho, no sé, de hacer un evento, el hecho de hacer un retiro, de hacer formaciones, de lo que quiera que sea tu propósito, son pequeñas metas que te van llevando como a esa visión global que es ese gran porqué, que sí en definitiva es el propósito. Total. Y aparte, fíjate, yo creo que una pregunta que a mí me hicieron hace poco, no hace tanto tiempo, pero que me hizo recapacitar y me hizo preguntarme si yo verdaderamente estaba haciendo una expresión de mi propósito de vida, era que si lo que yo tenía o hacía representaba a la persona en la que me quería convertir. Cuando vos pensás en un propósito de vida, tenés que pensar en el tipo de persona que tenés que ser para poder encarnar ese propósito de vida, para poder sobrellevar ese gran porqué del que te habla Maxi, ¿no? Y creo que podés ir un pasito más atrás, porque es fácil decir, bueno, me tengo que convertir en esa persona y dejarlo como si fuera algo abstracto o algo como demasiado complejo o algo que simplemente sucede y ya. Pero no, el hecho de que te conviertas en esa persona en realidad requiere de una serie de decisiones y una serie de preguntas que te tenés que hacer a vos mismo, a vos misma. Empezando por esa pregunta que a mí en lo particular me impactó un montón. La persona que tengo al lado como pareja representa a la persona en la que me quiero convertir para vivir y encarnar mi propósito. Los amigos que tengo representan
representan a la persona en la que me quiero convertir para encarnar mi propósito. Mi trabajo, mi profesión, representa la persona en la que me quiero convertir para encarnar mi propósito. Todo eso es importante para que vos empieces a conectar con un verdadero gran porqué. Supongamos que te has puesto como objetivo tener, no sé, una facturación de $10.000 al mes y por ahora crees que ese es tu propósito de vida. Como bien te venimos diciendo, esa es una meta y es un gran objetivo, pero en el momento en el que logres los $10.000, a pesar de que vas a tener una felicidad momentánea por haber logrado ese objetivo, que probablemente te llevó tu esfuerzo, tu tiempo y demás, después automáticamente vas a sentir un sinsentido. Vas a empezar a creer que tu vida perdió gracia. ¿Por qué? Porque parece que ya llegaste al final. El propósito, familia, clave para que vos entiendas qué es un gran porqué, nunca se concreta. Nunca se concreta. Te vas a morir buscando expresar tu propósito, porque el propósito no es un lugar al que se llega, no es una meta que se alcanza, no es un checklist que se completa, no. El propósito es un estilo de vida, es una manera de vivir, es un canal en el cual fluir. El propósito de vida no es un lugar al que llegar, es el lugar en el que estás ahora. Entender esto puede parecer obvio para algunos, pero a muchos nos ha literalmente sacado el velo de los ojos, porque al entender que nuestro propósito no se concreta, sino que se vive, sino que se encarna, empezás a sentir más paz con los vehículos que elegís para llevar a cabo ese propósito. Sí, totalmente. Y en esto que hablamos del cuestionarnos, al final el propósito va a llegar en base a autoconocernos, a ir indagando, a ir cada vez más profundo. Un ejercicio que también a mí me sirvió mucho para como descubrir ese gran porqué tiene que ver con el hecho de hacerme preguntas. Siguiendo este ejemplo que vos ponías, como bueno, quizá hoy en día vos crees que tu propósito es ser millonario o facturar tanto. Ahora te acabas de dar cuenta que eso es simplemente una meta. Te puede llevar como a ese gran porqué. Puede ser justamente algo que sea parte de ese proceso, de ese camino, de ese camino a largo plazo que nosotros hablamos del propósito. Y este ejercicio que a mí me sirvió fue justamente hacerme la pregunta de por qué quiero eso que expreso. ¿Por qué quiero ser millonario? ¿Por qué quiero tener $10.000? Y a esa pregunta a esa respuesta me vuelvo a preguntar por qué. Y me vuelvo a preguntar por qué. Y hago 7 porqués. Entonces, ¿por qué quiero ser millonario? No sé, porque quiero tener mejor estilo de vida. ¿Por qué quiero tener mejor estilo de vida? Porque quiero ayudar a mi familia. ¿Por qué quiero ayudar a mi familia? Porque quiero que no sufran lo que yo sufrí. ¿Por qué quiero que no sufran lo que yo sufrí? Porque tal cosa. Y vas desmembrando esa meta que en principio era como superficial y la vas alineando a ese gran porqué que justamente es lo que te mueve, que es desde donde nace ese querer tener éxito, ese querer, no sé, tener reconocimiento. Todo eso puede tener un gran porqué por detrás que no lo estás viendo. Entonces, con este ejercicio tan simple, que es cuestionarte, que es preguntarte por qué quiero lo que quiero, por qué me mueve esto, puedes llegar como a ese gran porqué que al final es lo que te va a mantener el resto de tu vida y en todo ese proceso, en todo ese periodo que vos vivas, puedes ponerte un montón de metas que te sigan llevando a ese gran propósito. Y también fíjate que cuando tenés un gran porqué, Olis nos dice por ahí, Cele, hola hermosa, cuando vos tenés un gran porqué, empezás a elegir y seleccionar mucho mejor tus metas. Te da muchísima claridad conectar con tu propósito de vida. Muchas personas no se toman el trabajo, no se toman 5 minutos de su vida para cuestionarse por qué tienen el sentido que tienen o por qué hacen lo que hacen, porque dicen que no tienen tiempo para estas cosas, ¿no? No tengo tiempo para revisar mi vida, yo tengo que trabajar, hay que facturar, hay que hacer plata. Cada vez que una persona me dice que no tiene tiempo para indagar en su gran porqué o en autoconocerse, me hace acordar a una persona manejando un auto que literalmente dice no tengo tiempo de cargar combustible porque estoy conduciendo. O sea, ¿entendés la paradoja, no? Va a llegar un momento en que se va a agotar. De tanto manejar, se va a quedar sin combustible. Y cuando se quede sin combustible, se va a encontrar sin sentido alguno. Capaz algunos son tan necios que se bajan del auto y lo siguen empujando a huevo y a fuerza y no llegan nunca a ningún lado. ¿Por qué? Porque te creíste, te comiste el cuento de que la vida se trata de perseguir metas, de perseguir objetivos. Corazón, no. La vida se trata de tener un gran propósito que le contribuya al mundo
que le dé sentido a tu existencia, y las metas y los objetivos son simplemente un derivado que representa ese gran porqué. Fíjate que te da tanta claridad saber por qué haces las cosas o qué sentido tiene tu vida, que ni siquiera tenés que plantearte metas o objetivos. Simplemente aparecen en tu vida porque tienen sentido con aquello que vos te has propuesto. Literalmente, por ejemplo, Stephanie tiene el propósito de impactar miles de vidas y hacer que las personas emerjan su máximo potencial y que puedan sentirse libres y plenas, ¿ok? Entonces, ¿tiene sentido que yo como objetivo me ponga viajar por diferentes países, crear contenido, crear eventos, crear contextos, crear formaciones? Tiene total sentido. Tiene total sentido. Incluso te la tiro más. ¿Tiene sentido que yo me ponga un objetivo de facturación mensual y de ganar cierta cantidad de dinero al año? También lo tiene, porque yo sé que si yo gano determinada cantidad de dinero, ese dinero me permite seguir expandiendo mi impacto, me permite seguir creando más impacto, me permite seguir alcanzando a más personas que son parte de mi gran propósito. Que yo gane dinero tiene sentido con mi propósito. Que yo viaje y disfrute la vida tiene sentido con mi propósito. Si al final lo que yo pregono es que las personas sean libres, y la libertad también es libertad geográfica. Todo lo que yo hago en mi vida representa en excelencia el propósito que realmente conectó conmigo. De eso se tiene que tratar tu vida, que un gran porqué dirija tu vida. Fíjate que esto hasta inclusive te hace elegir mejor a las personas con las que compartís tu vida. Porque supongamos que tu propósito de vida es impactar, comunicar, viajar por el mundo y mostrarle a las personas esta sensación de libertad. Ok, todo check. Y te pones en pareja con una persona que no tiene ganas de ser nómade digital, que le gusta el sedentarismo y que le gustaría sentar cabeza en un solo lugar, tener un solo hogar y que no le parece para nada cómodo salir de ese lugar. Ok, ya tenés un gran problema. Esa pareja, por mucho que la ames, no representa a la persona en la que vos te tenés que convertir para lograr tu propósito. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que cuando te subís al tren equivocado, lo mejor que puedes hacer es bajarte en la parada más próxima. Porque mientras más paradas continúes en el tren equivocado, más lejos te va a dejar de la estación a donde tenés que regresar. Yo solo digo lo que me bajó en el momento, que el mensaje, que le quepa el poncho de que le quepa. El mensaje tiene que ser, de verdad, tus vínculos, tus decisiones representan a la persona en la que te querés convertir por el propósito por el cual vivís. Totalmente, para reflexionar y para dejar pensando por ahí. Y fíjense también lo bonito y lo importante de tener claridad en ese propósito que va mucho más allá de las metas, porque cuando nosotros nos establecemos metas sin tener un propósito a largo plazo, es como que recaemos constantemente en la pérdida de sentido. Porque es como, me planteo un propósito, me planteo una meta, perdón, un objetivo. Eso me energiza, eso me entusiasma. Quiero lograr tanta facturación, quiero ir a tal lugar, quiero lograr tal cosa. Buenísimo, quiero hacer un evento incluso. Perfecto, lo haces. Le pones toda la ficha, recontra entusiasmo, se da todo como vos querías, llega y lográs ese objetivo, lográs esa meta. ¿Qué pasa después? Perdés el sentido. Ya no sabes hacia dónde ir, ya no sabes qué hacer, ya no esa plenitud, ese entusiasmo que encontraste por el proceso se perdió porque ya el objetivo lo alcanzaste y tenés que plantearte un siguiente objetivo que te vuelva a llenar, que te entusiasme más, que te dé como esa sensación de expansión, y caes repetidamente en la misma trampa. Es como, me coloco un objetivo, me esfuerzo para llegar ahí y cuando lo alcanzo pierdo el sentido. Me coloco otra meta, otro objetivo que me mueva y cuando llego ahí pierdo el sentido. Una rueda constante en la que hemos caído, por supuesto, y justamente genera una ansiedad, genera una insatisfacción y una búsqueda constante de algo que te llene más. Fíjate cómo perdés presencia. Totalmente. Incluso eso, o sea, el hecho de plantearte esas metas, esos objetivos y alcanzarlos es lo que no queremos que te pase. Porque cuando vos tenés un propósito claro, vos cumplís la meta, pero vos sabés que el propósito es seguir generando impacto, es seguir contribuyendo hasta el día que vos te mueras. Entonces, desde ese lugar, sí te planteas una siguiente meta,
pero desde la total tranquilidad de estoy cumpliendo mi propósito, no es como que acá finaliza. Es como yo me voy a dedicar esto a toda mi vida porque me encanta, porque me hace feliz, porque me llena, porque me produce entusiasmo el simple hecho de caminar hacia allá. Entonces, perfecto, cumplí ese objetivo, buenísimo, voy hacia el siguiente como para seguir reafirmando aquello que soy y ese propósito, ese gran porqué. Pero es muy, muy importante tenerlo claro, de que las metas simplemente van a ser pequeños pasos que te van a ir llevando a ese gran porqué. Fíjate ahora igual qué loco esto que estás trayendo, porque fíjate que al sentido inverso también es hermoso tener un propósito. ¿A qué me refiero? Si vos fracasás en un objetivo que te pusiste, sos totalmente consciente de que ese fracaso es solamente un eslabón más de tu gran porqué, de tu gran propósito. Cuando vos tenés una mirada largoplacista, cuando tenés una mirada que va mucho más allá inclusive de tu vida. Familia, nuestro propósito de vida trasciende nuestra vida. Yo lo único que espero que al pasar por este planeta, mi huella haya pisado fuerte. O sea, literalmente que mi semillita, eso que yo pude aportar, le quede a las personas en el corazón. Y tal vez yo un día me muera y las personas a las que impacté no. Tal vez un mensaje que yo le di a alguien, esa persona se lo compartió a su hijo. Y su hijo tal vez se lo comparta a sus alumnos. No lo sé, familia, pero de verdad yo sé que mi propósito trasciende mi vida. Entonces imagínense viendo algo con tanta dimensión, tan grande, tan, no sé, trascendental, como un fracaso, como un tropezón podría a mí frenarme, retenerme, hundirme. No hay chance. No hay chance. Cada vez que yo fracaso, que en realidad hago esto porque para mí los fracasos no existen. Lo contrario al éxito, familia, es la quietud. Es que vos no te permitas avanzar. Para mí, que algo no salga como vos lo esperabas, no es un fracaso. Es simplemente una manera en la que descubriste cómo no se hacía eso que querías lograr. O inclusive es una manera sutil que tiene la vida de decirte, por ahí no es. Es una manera sutil que tiene la vida de advertirte de las cosas. Y a veces es una manera sutil que tiene la vida, escuchá, de entrenarte para que adquieras las cualidades necesarias que vas a requerir en el siguiente nivel de tu vida. Cuando yo hago un evento y llegan menos personas de las que teníamos estipuladas, yo me doy cuenta de que eso no significa que tengo que dejar de hacer eventos. Eso significa que tengo que mejorar mi capacidad comunicativa, que tengo que mejorar mi capacidad de sostener energéticamente a esas personas. Eso significa que tengo la oportunidad de impactar de una manera más cercana a las personas que están en ese evento. Cuando algo no sale como vos estás esperando que salga, no significa que tenés que frenar o desistir en esa meta u objetivo. Al contrario, significa que tenés que preguntarte, ¿qué elijo enseñarme a través de esto que estoy haciendo? ¿Qué experiencia elijo vivir a través de esto que estoy haciendo? Y cuando estás conectado con un propósito enorme, ahí es cuando no existe el fracaso. ¿Cómo podría existir el fracaso si tu gran porqué trasciende de una manera inimaginable a tu vida? O sea, ¿de verdad vos entendés lo que dije recién? O sea, que una persona haya escuchado un mensaje tuyo y un día se lo diga a su hijo. Y capaz vos te mueras, pero el hijo de esa persona y esa persona se quedaron con esa enseñanza de vida que vos le diste. ¿Te das cuenta cómo no interesa que falles en una meta o en un objetivo cuando tenés un porqué que va más allá de tu propia existencia? Incluso en esto que decís, es muy importante porque hace hasta más fácil el proceso, más llevadero. Porque es como, me planteé un objetivo, una meta, no lo alcancé. Empiezo a experimentar, no sé, incertidumbre, insuficiencia, un montón de cosas. Y ahí me hago la pregunta, ¿cómo puedo utilizar esto para mi propósito? Se te vienen rapidísimo las ideas. Es como, ok, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué otra meta me puedo colocar? Que me alinee nuevamente a mi propósito, pero aprendiendo esta experiencia y este aparente fracaso que acabo de vivir. Y desde ahí, por supuesto que va a haber expansión, porque tenés claro que seguís yendo hacia el mismo lugar, tenés claro que el propósito sigue siendo el mismo. Te juro. Y literal que se hace mucho más llevadero el proceso porque hay mucha más claridad. Es como, ok, esto fue simplemente un eslabón, las cosas no salieron como yo quería, pero aprendí esto, esto y esto. Ahora puedo aplicar todo esto para ese siguiente objetivo, para ese siguiente paso, para esa siguiente meta, que me siga contribuyendo y me lleve a ese gran porqué. Y sobre todo es muy bonito esto que decís de
que no somos capaces de medir el impacto que creamos. O sea, el hecho de tener un gran porqué y hacer lo que sea tu propósito, por mucho que aparentemente afuera haya sido un fracaso, que no hayas conseguido esa meta, que los objetivos o que los números no se hayan cumplido o las expectativas no se hayan llegado, si una sola persona le llegaste, ya generaste impacto y ya contribuiste a tu propósito. Entonces, esa meta ya fue cumplida. Es que ni siquiera fue esa sola persona. Sí, porque por eso se expande. Y incluso nosotros ahora, bueno, estamos de aniversario y el fin de semana 3 de nuestras alumnas de Líder en Impacto Consciente, que es nuestra formación, hicieron su primer evento, un círculo de mujeres en Chile, y nos compartían, o sea, no saben lo emocionadas que nos encontramos, porque fue un círculo hermoso, las chicas se fueron transformadas, este es simplemente el primer paso. Entonces, ver que nosotros, en estos aparentes fracasos de que cada vez que hicimos un evento no se llegó a los objetivos que planteábamos, aún así llegaron personas que se fueron transformadas, y esas personas decidieron continuar su camino de transformación y transformar a otras personas. Es decir, no solamente nosotros estamos cumpliendo nuestro propósito, sino que nuestros alumnos están cumpliendo el suyo y ayudando a otras personas a que descubran también su propósito. Y eso hace que se siga cumpliendo el nuestro. Pero mirá que esto es, ay Dios, es expansivo, porque literalmente que un alumno nuestro siga creando contextos para poder llevar a cabo su propósito, cumple nuestro propósito de hacer que las personas tengan sentido. Entonces, creo que vos tenés que enfocarte en conectar con un porqué. Es como el Ponzi del desarrollo personal. El Ponzi, somos un Ponzi, no lo puedo creer, un multinivel. Multinivel de propósito. Bueno, pero ese multinivel me gusta, ¿sabes por qué? Porque esa pirámide no se derrumba. Esta pirámide no te hace pagar el precio de que hay quienes están debajo y no van a recibir su premio. Al final del día, si vos seguís creando expansión de esto, vas a capitalizar muchísimo. Fíjate qué fuerte esto está inclusive en esta creación de... Vamos a poner un ejemplo. Si vos sos un atleta y sabés que tenés una final importante en un año y empezás a entrenarte con 12 meses de anticipación y de repente hiciste todo lo que estaba a tu alcance, ¿no? O sea, literalmente entrenaste todos los días, fuiste a todos los partidos, te comprometiste con todos los horarios, dejaste personas, situaciones, hiciste todo lo que tenías que hacer para llegar a ese final y te convertiste en el atleta adecuado para llegar a ese final. Y una semana antes de la gran final, te lesionas. Vamos a decir las cosas como son. Y es como, wow, en serio, qué injusta la vida. Y es cuando empiezan las personas en modo víctima, ¿no? Lo que las personas no notan de ese tipo de experiencias, y este es solamente un ejemplo, es que independientemente de que ese atleta jugara o no jugara la final, la persona en la que se convirtió, gracias a entregarse por completo a esa experiencia y a ese proceso, nunca jamás va a ser la misma persona de un año atrás. Las habilidades, cualidades, todos los rasgos de personalidad que pudo cultivar en sí mismo son lo máximo que podría haber hecho esa persona por sí misma. Eligió su versión más elevada. Entonces, fíjate que el proceso sigue siendo maravilloso, sigue siendo una experiencia extraordinaria, sigue siendo una expresión fabulosa de la vida, sigue siendo una manera hermosa de glorificar a Dios, de alabar el regalo de la vida que tenés. Que vos tengas un gran porqué, un gran propósito, te permite continuar. Si ese atleta que una semana antes se lesionó y no pudo participar de la final, en realidad tenía como propósito de vida ser la máxima expresión de vida posible en sí mismo, ¿vos te crees que se va a frustrar por no poder jugar una final? Tal vez, obviamente, es como le hincha las pelotas y obviamente es humano, siente ese dolorcito, pero no se queda pegado con ese dolor. El atleta dice, ok, está bien, esta no era mi final, pero como esto simplemente es una expresión de lo que yo soy, yo no me entrené todo el año por la final, yo me entrené todo el año porque soy una puta versión elevada de mí mismo y voy a ir a las finales a las que tenga que ir. Y esa persona se recupera, tal vez va a la siguiente final y la rompe en 20. ¿Entendés? O sea, literalmente no se trata del resultado, se trata del proceso. Cuando lo vayan a premiar y le vayan a dar su medalla de oro, ese atleta no va a mirar la medalla de oro y se va a poner a hablar de lo hermosa que se ve la medalla de oro. Lo más probable es que ese atleta hable de las noches que tuvo que dormir medio mal y levantarse igual a entrenar, de lo forzado que fue pasar un siguiente nivel con respecto a su resistencia física. Seguramente hable de los miles de cumpleaños que se tuvo que perder para priorizar su meta y objetivo de cumplir su propósito. Seguramente te hable
de todas las decisiones difíciles que tuvo que tomar para que eso se hiciera posible. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todos valoramos, amamos profundamente el proceso. Entonces, ¿por qué insistís en saltártelo? ¿Por qué insistís en llegar al final? Como si el final te fuera a garantizar una felicidad que todavía no te has permitido sentir acá y ahora. Te tendría que hacer feliz el fucking hecho de que tenés un propósito, que es estar vivo y de tener la capacidad de seguir eligiendo. Incluso si ese atleta no llegara en ningún momento a ganar esa final, aún así podría estar cumpliendo su propósito. Porque nuevamente el propósito no tiene que ver con la meta. Quizá él simplemente se coloca objetivos, ganar esa final, ganar ese trofeo, ese torneo, lo que fuera, para inspirar a otras personas. Y quizá por no llegar ahí, por haber hecho todo el esfuerzo, por haberse entrenado, por haberse construido como persona y haberse lesionado antes, aún así está inspirando a un montón de personas. Entonces, él aún sin ganar la final, sin ganar ese trofeo, puede estar cumpliendo su propósito. Y eso es lo más bonito de todo, de que la meta se corre a un costado. Nosotros tenemos personas que nunca han vivido un evento de emerger, que no han ido a un retiro, que no están en nuestras formaciones, simplemente nos consumen por redes sociales y nos dicen, chicos, es increíble lo inspiradores que son. Perfecto, no cumplimos nosotros ningún objetivo y ya estamos cumpliendo nuestro propósito. Al final se vuelve en la persona en la que vos te convertís y podés estar cumpliendo tu propósito incluso sin hacer nada, por simplemente ser. Porque nosotros nos hemos construido, hemos forjado un carácter, el hecho de crear contenido todos los días, el hecho de aportar valor, somos inspiración y por el simple hecho de ser, estamos cumpliendo nuestro propósito. Y fíjate qué importante esto de la coherencia. O sea, me nace traer esto, ya creo que ya me pongo en modo como los voy a cagar a pedo un ratito, pero no porque quiera hacerme la mala, sino porque este último mes he tenido muchas conversaciones con personas que tienen un gran potencial, que en serio tienen todo para brillar, pero lo que falta ahí es una dosis de coherencia. Sé coherente, te lo pido por favor, o sea, de vuelta, te voy a repetir la pregunta poderosa. Eso que estás haciendo, eso que estás eligiendo, las personas con las que te estás rodeando, el trabajo que estás llevando a cabo, ¿es coherente con aquello que estás eligiendo convertirte? ¿Es coherente con la persona en la que te tenés que convertir para cumplir ese propósito del que tanto hablas? Porque al final hay personas que se quejan mucho de su entorno, se quejan mucho de esos amigos que no lo entienden o de que son diferentes, sin embargo, siguen sosteniendo esos vínculos. Y la excusa para poder justificar el sostener esas decisiones que no te representan es que, bueno, pero es que yo los amo. Corazón, nadie te pide que los dejes de amar. Nadie te pide que dejes de querer a las personas que han sido grandes maestros, a los entornos que han sido grandes reflejos de tu crecimiento. Pero si ya no representan lo que vos te querés convertir, el dar también muchas veces es dar un adiós. Saber decir adiós es saber dejar a otros en su propio camino de evolución. A veces vos creés que alejarte de ciertas amistades es ser un egoísta. Es más egoísta que te quedes al lado de esas personas y que sigas haciendo que esas personas no crezcan. Porque muchas veces cuando la gente te ve irte, les cae un fichón. Les cae como ¡pah!, la reafirmación que necesitaban para entender que tienen que transformarse. Familia, les juro por favor que mis amistades, mi familia no tuvo mejor transformación que cuando yo decidí salirme de sus vidas, cuando decidí hacer un paso al costado. Lo voy a decir, mi expareja no tuvo mayor expansión que cuando yo decidí hacerme un costado, porque hay caminos, familia, que tienen que abrirse, que tienen que separarse. Las almas ya tienen pactos kármicos, literalmente es algo que ya trascendió. Lo que tenías que aprender de esa persona ya sucedió. Estefi, ¿y yo cómo sé que una relación, un vínculo llegó a su final? Se siente. No te lo puede decir nadie. Vos venís viendo las señales desde hace rato y lo único que elige hacerse el boludo sos vos. O sea, literalmente sos vos. Tenés que aprender a sentirte y escucharte. Esta persona está alineada con mi propósito. Quizás antes sí, ahora ya no. Ok, ya está. Y desde el amor que sentís, aceptar y apreciar el dolor muchas veces de la distancia o un adiós o un gracias por todo. Familia, nadie dijo que el dolor no fuera parte de la experiencia.
Cuando aprendas a apreciar el dolor de las experiencias, vas a aprender a vivir las experiencias por completo. Y cuando te atrevas a vivirlas y entregarte a ellas por completo, es ahí cuando verdaderamente estás viviendo en propósito. Y fíjense nuevamente esto que hablábamos, cómo los conflictos al final te permiten cumplir tu propósito. El hecho de una ruptura de pareja, el hecho de alejarte de tu familia, el hecho de dejar atrás ciertas relaciones, todo eso que aparentemente es un conflicto, que aparentemente en principio duele, al final te termina llevando a tu propósito. Siempre. Por mucho que no cumplas tus metas, por mucho que las cosas no salgan como vos querías, todo eso hace sentido para la persona en la que te tenés que convertir para poder seguir reafirmando ese gran porqué, ese gran propósito. Entonces, literalmente la vida es perfecta, todo va a suceder a su debido tiempo si vos tenés tu gran porqué claro. Todo te va a llevar, te va a acercar a ese gran porqué, porque literalmente empezás a enfocar tu energía hacia allá donde yo voy, hacia allá es mi objetivo, ese es mi gran porqué, yo lo tengo muy claro, perfecto. Todo lo que me sucede en mi vida lo alineo a que contribuya para eso. Que las cosas no fueron bien, lo alineo para eso. Que estoy mal económicamente, lo alineo para eso. Y todo lo que sucede en mi vida me puede ayudar a reafirmar mi propósito y que al final el amor, que la energía, que todo se expanda, no solamente en tu vida, sino en la de los demás. Y ahí encima es donde encontrás más energía para poder seguir adelante, para poder seguir creando impacto. Fíjate esto que fuerte. ¿Te acordás cuando nosotros hacíamos algunos eventos, atinábamos a cierta cantidad de personas y llegaba menos cantidad? Y después en el evento, en el transcurso del evento, sucedían algunas cosas técnicas o a nivel, no sé, energético, que nos hacían pensar después y literalmente nos agarramos después del evento y decíamos, che, boludo, menos mal que no llegó la cantidad de gente que esperábamos. ¿Te imaginas que hubieran llegado las 200 personas que esperábamos? Esto se nos iba de las manos. Porque claro, habían cositas que no habíamos tenido en cuenta. En la inexperiencia, en la práctica no es lo mismo que la teoría, familia, por favor. Ahí nos dimos cuenta y decíamos, no, gracias a Dios. O sea, en la dinámica, en los retiros íbamos a estar 20 horas para hacer una dinámica. Literal, o sea, no, me acuerdo una vuelta, por favor. Habíamos hecho una dinámica que creíamos que era una belleza, lo fue, de hecho fue una de las dinámicas más impactantes que hemos hecho hasta ahora, pero era una dinámica pensada para, no sé, 5 o 6 personas, porque era muy personal, muy individual y conllevaba mucho más tiempo del que nosotros habíamos calculado. Familia, gracias a Dios que no llegaron más de las 10 personas que fueron en nuestro primer retiro, porque con solo esas 10 personas estuvimos, ¿cuánto, boludo? 3 horas. No, sí, un poquito menos, pero por ahí. Dios santo, y no teníamos calculado ese timeline. Entonces, vean cómo siempre Dios te da solamente los recursos que vos estás listo para gestionar. Hay personas que dicen, puta, ¿cómo no gano $10.000 al mes? Pero si no sabes gestionar 500, Mabel. O sea, ¿cómo pretendés que Dios te dé más si no sabes gestionar lo que ya tenés hasta ahora? Y no solo no lo sabes gestionar, no lo sabes agradecer. Hay personas que sueñan con el Lamborghini, pero no son capaces de agradecer ir en metro a un lugar. Hay personas que sueñan con la pareja consciente, pero no son capaces de agradecer su salud por estar vivos y permitirse conocer gente. Hay personas que sueñan literalmente con estar en otro país y no son turistas en su propia ciudad. Yo, familia, de verdad, si yo me he dado el permiso de viajar, de tener cosas, de tener lujos, o de estar con amigos que amo, o de darme el permiso de hacer miles de experiencias, no es porque las necesite. Cuidado con eso, ¿eh? Yo no necesito nada de lo que estoy viviendo. Yo lo elijo, lo prefiero. Y lo prefiero porque tiene sentido con el propósito de vida que me hace vibrar el corazón, que me hace sentir entusiasmada por estar en este planeta Tierra. Pero si esas cosas no estuvieran, yo de todas maneras podría permitirme ser feliz. Y esto no lo digo por decir, es que ya lo atravesé. Literalmente yo he dormido en el piso, he dormido en una cama hecha mierda, he dormido en un somier de 2 plazas y media, en una queen, he dormido en hoteles 5 estrellas, he dormido en el barrio Matiú, he dormido en una villa, he dormido en el piso en el medio del campo. Literalmente he dormido en todos lados, familia. Y yo en todos esos lugares siempre me he permitido ser feliz. De verdad, no se trata de lo que tenés o lo que estás viviendo, sino de cómo vos por dentro lo llevas y lo sentís. Cuando aprendas a gestionar lo que tenés ahora y agradecerlo, te juro que Dios te va a ir dando poco a poco la grandeza para la que has venido a este planeta. Y te voy a dar un ejemplo claro de que funciona así. ¿Qué te pasa a vos cuando hay una luz muy fuerte y querés abrir los ojos de golpe ante esa luz? Te quema. Te quema, ¿no? Te encandila. ¿Y qué haces? Tratas de
cerrar los ojos. Así es la grandeza de Dios. No podés abrir los ojos de golpe ante su grandeza. No tenemos la capacidad para hacer eso. Nos asustaríamos. Es demasiado bueno para nosotros creer que es real. Por eso Dios te lo va dando a cuentagotas, para que vayas abriendo tus ojos poco a poco hasta que un día te acostumbres a la luz. Y que puedas vivir de ese propósito. Ahora, estuvimos hablando mucho y creo que ha quedado bastante claro qué es lo que no es el propósito. Si tenías una meta, si tenías un objetivo, te has dado cuenta de que no tenías propósito. Ahora vamos a darte un ejemplo. ¿Qué es lo que sí es el propósito? Y te voy a dar el mío personal y es único, es para mí. El tuyo puede ser parecido, puede ser que no, puede ser que aún no lo descubras. Pero por lo menos en mi caso, mi propósito es inspirar y ayudar a las personas a elevar su nivel de conciencia y transformar sus vidas. ¿Ese propósito se cumple cuando yo hago un evento? Sí, y a la vez no. Porque contribuye para ese gran propósito, pero no finaliza ahí. Claro. Ese propósito se cumple cuando yo hago un live, sí, y a la vez no. Porque me sigue llevando hacia allá arriba. Puedo seguir haciendo un montón de cosas y puedo seguir haciendo hasta el día que me muera. Si yo hago un retiro, ¿contribuye a mi propósito o realiza mi propósito? Sí, y a la vez no, porque puedo seguir haciendo más cosas y colocando más metas de por medio. Entonces fíjense lo valioso de esto. Nunca se va a cumplir ese propósito. Más. Es como que nos va a llevar a largo plazo y nos va a generar ese combustible para ir colocando pequeñas metas, para ir cumpliéndolo e ir alineándonos hacia ello. Pero ese es el mejor ejemplo que te puedo dar de qué es lo que es verdaderamente el propósito. Y de verdad, si en tu cabeza todavía está la ilusión de que hay un lugar al que tenés que llegar para poder ser feliz y todo lo que te estamos diciendo no tiene sentido y te abruma la idea de sentir que siempre vas a tener algo para hacer o algo para trabajar, es porque todavía no has conectado con tus enormes ganas de vivir. En serio, familia, cuando ustedes conecten con las ganas de vivir, nunca van a dejar de querer trabajar, de querer inspirar, de querer hacer. Familia, ya lo hemos visto. ¿Cuántas personas grandes conocemos que terminan de jubilarse, se achacan y a los pocos meses se mueren? Yo tristemente conozco muchos de esos casos. ¿Y saben por qué? Porque pierden el sentido de la vida, porque pierden su capacidad, su entusiasmo por hacer, por crear. Yo te lo digo como te lo dice la Biblia, estás hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Dios qué es? Creador. ¿Qué significa eso? Que sos un creador. El día que vos le des la caducidad a crear, vas a perderle sentido a la vida. Entonces, si hay algo bonito que a mí me inspira de tener un propósito así, es el hecho de que hasta el día que yo me muera, no importa la edad que tenga, no importa las condiciones en las que esté, yo siempre voy a poder crear. ¿Vos entendés lo mágico que es eso? No te estoy diciendo voy a tener tal cosa o voy a hacer tal cosa. No sé, no tengo ni puta idea. Tengo preferencias sobre qué me gustaría hacer o tener, obvio, pero sin embargo, lo único que sé con garantía exacta hasta el día que yo me muera, voy a tener mi capacidad de crear. Voy a tener el poder de crear mi vida. Y eso, familia, me eriza la piel, me hace sentir extasiada. El solo hecho de que estés vivo debería bastar para que te sientas feliz y entusiasmado. Y no me importa, de verdad, perdón que te lo diga, no me importa por los desafíos que estés pasando. Si estás pasando por desafíos, aún más. Dios te está dando un campo de batalla increíble. En los videojuegos, ¿cuáles son los niveles más zarpados? ¿Los fáciles que los pasás de toque? ¿O los difíciles? El nivel difícil, el nivel pro, es en el que tenés que hacer las 10.000 combinaciones para tirar un combo y romper entero todo. Ok, entonces la vida es igual. Si en este momento estás pasando muchos desafíos, créete el puto Mario Bros. Estás en el nivel más complicado de tu vida, de tu videojuego, y si superás esto, la persona en la que te vas a convertir es la versión más elevada de vos y de la expresión de Dios en tu vida. Y qué lindo, Lucas, vos también sos gigante, te amamos. Fíjense lo bonito también de esto, de que cuando uno vive en propósito y se va colocando esos pequeños objetivos que te llevan hacia allá, vas haciendo y generando impacto en las personas, no solamente en quienes llegan ahí, sino en el contexto. Aparecen personas como Lucas, que también es un hermanazo y que te amamos, que ha sido parte de uno de nuestros retiros, está ahí siempre al servicio, y así aparecen cientos y miles de personas de que realmente están ahí al servicio, de que son hermanos, de que te contribuyen a seguir creciendo, a seguir evolucionando y te impulsan a seguir colocando esos pequeños objetivos y metas que te lleven hacia ese gran porqué. Literal. Así que creo que el día de hoy ha quedado bastante claro qué es lo que no es el propósito y lo que sí y lo que sí también. Así que
Para nosotros, bueno, ha sido muy bonito poder llegar hasta acá, haber podido primero que nada descubrir ese gran porqué, gracias a ese cuestionamiento, gracias a hacernos las preguntas adecuadas, a todos los procesos que hemos ido viviendo y a día de hoy poder acompañar a otras personas a que por un lado reconozcan esa grandeza interna que tienen, que puedan descubrir y conectar con ese gran porqué en sus vidas y empezar a colocarse también objetivos y brindarles las herramientas para poder llevarlo a cabo. Así que yo tengo dos cosas para decir, una no tan importante y la otra extremadamente importante. La no tan importante, aprovechen a estos dos parceros que todavía tienen acento argentino, porque en un mes nos mimetizamos y vamos a estar con el hágale pues, ¿ok? Y segundo, y esto sí es muy importante, el día de mañana, sí, estamos bien, mañana es 9, pasado mañana. El 9 de julio vamos a estar haciendo un encuentro online gratuito y es una celebración. Es una celebración que queremos hacer con ustedes. Vamos a celebrar el aniversario de Emerger a lo Grande y les vamos a compartir los 4 pasos exactos que nosotros llevamos a cabo durante estos 12 meses para poder vivir de impactar vidas, para poder tener esta libertad geográfica, para poder tener esta libertad de contexto, para poder sinceramente sentirnos plenos ante cada paso que damos. Y no vamos a andar con vueltas, familias, o sea, son los 4 pasos rápidos, de una al grano, los puede aplicar cualquiera. Y te voy a decir algo, en ese encuentro, obvio, nosotros vamos a abrirte la posibilidad de que esos pasos los lleves a cabo con nosotros, pero independientemente de que elijas o no, esos 4 pasos los vas a poder llevar a cabo por tu cuenta si eso quisieras. Así que de verdad espero que te puedas conectar, ya tenemos el grupo del aniversario, vamos a estarles compartiendo el link de acceso por Zoom y ahí de verdad te quiero con cuaderno, lapicera, botellita de agua, disposición y presencia 100%, porque creo que va a ser el mejor encuentro que hemos hecho hasta ahora, hasta te diría que va a superar los eventos presenciales, porque la data que vamos a tirar en ese encuentro no la hemos brindado jamás. Totalmente, familia, es literalmente el aniversario, vamos a festejar y dar todo lo que conocemos y todo lo que nos ha permitido llegar hasta acá, a vivir de nuestro propósito, a poder estar disfrutando en Medellín, seguir generando impacto y seguir cumpliendo con ese propósito que al final nos mueve en el día a día. Y literal, el paso a paso. Y como bien dice Steffi, vamos a abrir las puertas de nuestro contexto para todo el que quiera seguir formándose, para todo el que quiera comprometerse, descubrir su propósito, comunicar, impactar y poder vivir de ello. Estar en nuestros escenarios. Totalmente. ¿Por qué no? Pero no va a ser simplemente abrirte la puerta, sino que vamos a hacer la mayor oportunidad de crecimiento que hemos abierto hasta el momento. O sea, nos hemos vuelto locos con lo que vamos a estar haciendo, así que no se lo pueden perder. Tienen el link de acceso al grupo de WhatsApp exclusivo, únicamente por ese grupo vamos a enviar el link de acceso, así que en nuestro perfil tienen ahí anclado el link para que se sumen al grupo, inviten a sus familias, a sus amigos, a todo el que crean que le gustaría vivir de su propósito, invítenlo a ese encuentro que va a estar lleno de valor y van a poder descubrir el siguiente paso que puede transformar su vida para siempre. Y bueno, literalmente, aunque todavía no tengas claro tu propósito, aunque si lo tenés pero no sabes cómo vivir de él, o algo de todo lo que dijimos en este live te remueve un poquito por dentro, yo creo que esa es la única señal que necesitas para conectarte a este encuentro. De verdad, familia, lo vamos a dar todo. No por nada estamos en modo búnker, nos hemos venido a vivir juntos a Colombia. Esto es porque queremos de verdad llevar esta expansión al siguiente nivel. Y toda persona que se suba a este barco en esta estación, le puedo asegurar que se viene un gran cambio de vida. Tenemos la camiseta bien puesta. Recontra puesta, hermanos. Emerger se va a la luna. To the moon. Así que quien quiere ir con nosotros, bienvenido sea. Las puertas del contexto están abiertas, a nosotros es un gusto seguir acompañando, seguir generando impacto y seguir reafirmando la abundancia y el poder hermoso creador que tenemos. Así que nos estamos viendo miércoles 9 de julio a las 20 horas. Para todos los que son de Argentina es feriado y puede ser un feriado más donde simplemente te vas a descansar, a disfrutar, a hacer algo que te gusta, o puede ser un feriado en el que todos los días de tu vida se conviertan en feriado. Literal. Así que literal puedes transformar tu vida para siempre y vivir de aquello que tanto te gusta y aquello que realmente te nace compartir con el mundo. Y bueno, por ahí gracias a Fran y a Mer por participar también en nuestro live, poderosísimo que estén por acá. Y de verdad que gracias, familia, por haber estado este lunes de emergencia con nosotros. Nos vemos el miércoles en este evento que va a ser una locura, pero también nos vemos todos los lunes en lunes de emergencia. Besito. Hasta luego. Buena, quedó tremendo, me encantó. Ahora para YouTube. YouTube. Link en la descripción.